Las personas se conectan emocionalmente con historias, no con datos. Miedo, no tener suficiente dinero para empezar. No hay fracaso, solo resultados. Capítulo 1. El ramo marchito. El reloj de la oficina marcaba las 6:42 de la tarde, pero Isabela aún no había terminado de archivar los reportes del día. Los demás empleados habían salido hacía rato, dejando el lugar en completo silencio. Con 40 años y 2 décadas en el mismo trabajo administrativo, la monotonía de los días se había convertido en un peso constante sobre sus hombros. Su jefe, siempre apurado y malhumorado, había lanzado un par de comentarios hirientes esa tarde. Isabela no reaccionó, como siempre. Mantuvo su rostro neutral, aguantando las palabras que bullían dentro de ella. Al llegar a casa, el cansancio físico se mezclaba con una sensación de vacío. Abrió la puerta y dejó caer su bolso en el sillón de la sala. Julián, su esposo, estaba en la cocina cortando verduras para la cena. «Llegaste tarde otra vez», comentó sin reproche, pero con algo de preocupación. «Y sí, tuve que quedarme a terminar unos reportes». La cena transcurrió en silencio, salvo por los sonidos de los cubiertos. Isabela apenas probó la comida, su mente divagaba. Esto era todo lo que la vida tenía para ofrecer. Se sentía atrapada en una rutina que, aunque estable, no le daba ningún sentido de propósito. Después de recoger los platos, decidió subir al desván. Era un lugar al que no iba desde hacía años, un espacio caótico lleno de cajas de recuerdos olvidados. Algo en su interior la empujaba a buscar algo, aunque no sabía exactamente qué. Encendió la luz amarillenta y miró a su alrededor. Había cajas etiquetadas con rotulador, pilas de libros viejos y hasta un par de maletas que no recordaba haber visto antes. Entre todo, encontró una caja pequeña con su nombre escrito en la tapa. La abrió con cuidado y, para su sorpresa, dentro había un ramo de lavandas secas. Isabela se quedó inmóvil, observando las flores marchitas. De inmediato, una imagen cruzó por su mente, su abuela, con las manos llenas de tierra, mostrándole cómo plantar lavandas en el jardín de la casa donde pasó su infancia. Las lavandas habían sido el inicio de su sueño, un sueño que había dejado atrás hacía tanto tiempo que ya ni siquiera recordaba cuándo. Siempre había querido tener un vivero, un lugar donde las plantas crecieran fuertes y saludables, donde las personas pudieran encontrar un rincón de paz. Pero ese sueño se había desvanecido bajo el peso de las facturas, las responsabilidades y las decisiones prácticas que había tomado con el tiempo. Un nudo en la garganta comenzó a formarse mientras sostenía el ramo con cuidado. ¿En qué momento había dejado de luchar por lo que quería? El sonido de pasos subiendo la escalera la hizo levantar la mirada. Julián apareció en la puerta del desván. «¿Qué haces aquí?», preguntó, frunciendo el ceño mientras inspeccionaba el caos a su alrededor. «Recordando», respondió Isabela, mostrando el ramo. «¿Lavandas?», y dijo, inclinándose para mirar mejor. Luego, añadió con un tono cálido, «¿Te acuerdas de cuánto te gustaban? Siempre hablabas de abrir un vivero». Isabela asintió lentamente, sintiendo como las emociones comenzaban a desbordarse. «Lo recuerdo todos los días. Pero nunca hice nada para lograrlo». Julián se sentó a su lado, tomando una de las flores secas entre los dedos. «Isa, nunca es tarde». Esa noche, mientras estaba en la cama, las palabras de Julián no dejaban de resonar en su mente. Nunca es tarde. ¿Pero era eso cierto? Había tantas barreras: el dinero, el tiempo, el miedo al fracaso. ¿De verdad podía intentarlo ahora, después de tantos años? Al día siguiente, al salir de la oficina, tomó una decisión impulsiva. En lugar de ir directo a casa, caminó hacia un vivero que quedaba a unas cuadras. Entró y sintió de inmediato el aroma fresco de las plantas. Allí, entre macetas y flores en plena floración, sintió por primera vez en mucho tiempo una chispa de esperanza. Capítulo 2. Entre macetas y dudas. El vivero era un oasis en medio del caos de la ciudad. Los pasillos estaban llenos de plantas verdes y frondosas, y el aire olía a tierra húmeda y flores frescas. Isabela caminó lentamente, dejando que sus ojos recorrieran cada rincón. Se detuvo frente a un estante lleno de suculentas, pequeñas y perfectamente alineadas, con colores que iban desde el verde jade hasta el púrpura.
¿puedo ayudarte en algo?, preguntó una voz femenina detrás de ella. Isabela se giró y se encontró con una mujer de unos 50 años, con un delantal verde y un aire sereno. Llevaba un sombrero de paja que parecía ser parte del uniforme. Solo estoy mirando, respondió Isabela, tratando de no parecer demasiado perdida. La mujer sonrió. Que es fácil perderse aquí, ¿verdad? A veces yo misma me quedo mirando las plantas y olvido lo que estaba haciendo. Isabela rió suavemente, sintiendo una conexión instantánea con aquella desconocida. Y siempre me ha gustado todo esto, dijo, haciendo un gesto amplio hacia el vivero. Pero nunca me animé a hacer algo más que mirar. La mujer inclinó la cabeza, interesada. ¿Te refieres a cuidar plantas o algo más grande? Isabela vaciló antes de responder. Y siempre soñé con tener un vivero, como este. Pero, bueno, ya sabes cómo es la vida. La mujer asintió con empatía, como si entendiera exactamente lo que Isabela quería decir. La vida tiene su manera de distraernos. Pero si ese sueño sigue ahí, quizá es porque todavía hay tiempo de hacerlo realidad. Las palabras resonaron en Isabela más de lo que esperaba. Se despidió de la mujer con un agradecimiento y salió del vivero con una pequeña suculenta que compró impulsivamente. Mientras caminaba de regreso a casa, con la planta en una mano y la bolsa del vivero balanceándose en la otra, su mente no dejaba de pensar en lo que acababa de escuchar. Al llegar, colocó la suculenta sobre la mesa del comedor y se sentó frente a ella. Julián, que estaba en la cocina preparando café, la miró con curiosidad. ¿Qué tienes ahí? Una planta, respondió Isabela, sonriendo. ¿Un souvenir de tu excursión improvisada? Ella asintió, y luego, sin quererlo, comenzó a hablar. Las palabras salieron como un torrente, explicándole a Julián lo que había sentido en el vivero, lo que había dicho la mujer, y cómo esa pequeña planta parecía simbolizar algo más grande. Una puerta que nunca se había atrevido a abrir. Pero no sé por dónde empezar, confesó, mirando la suculenta con una mezcla de esperanza y miedo. Julián dejó la taza de café frente a ella y se sentó a su lado. Bueno, empecemos por lo básico. ¿Qué necesitarías para hacer esto realidad? La pregunta parecía simple, pero para Isabela era abrumadora. Pensó en todo lo que implicaría, un espacio, dinero, tiempo, conocimiento. No lo sé. Creo que necesito investigar, ver si realmente es posible. Entonces hagamos eso. Paso a paso. Esa noche, mientras Julián dormía, Isabela abrió su computadora y comenzó a buscar información. Leyó artículos sobre cómo iniciar un vivero, costos básicos, permisos necesarios, y hasta historias de personas que habían empezado desde cero. Aunque la información era abrumadora, algo en ella se encendió. Antes de cerrar la laptop, escribió una lista en su libreta. Definir un presupuesto inicial. Encontrar un lugar adecuado. Aprender más sobre plantas y técnicas de cultivo. Hablar con expertos o dueños de viveros. Al día siguiente, durante su hora de almuerzo en la oficina, decidió tomar el primer paso. Marcó el número del vivero que había visitado y pidió hablar con la mujer que la había atendido. La conversación fue breve, pero llena de información valiosa. La mujer, que se llamaba Clara, se ofreció a reunirse con ella para hablar más a fondo sobre el negocio. Esa tarde, mientras archivaba papeles y lidiaba con las exigencias de su jefe, Isabela sintió algo diferente. Por primera vez en años, había un propósito más allá de sobrevivir al día. Capítulo 3. La visita inesperada. El sábado por la mañana, Isabela llegó al vivero con una libreta en la mano y una mezcla de entusiasmo y nerviosismo. Clara la recibió con la misma calidez que la primera vez, llevándola a una pequeña oficina detrás del vivero. El espacio era sencillo, con una mesa de madera, estanterías llenas de libros sobre jardinería y una ventana que daba al área de las plantas. Bienvenida de nuevo, dijo Clara, sirviendo 2 tazas de té. Así que quieres saber cómo empezar. Sí, respondió Isabela, abriendo su libreta. Aunque, siendo honesta, no sé si es posible. Clara le lanzó una mirada firme pero comprensiva. O todo es posible, Isabela. Pero también requiere trabajo y paciencia. Dime, ¿qué te gustaría saber?
Isabela comenzó a hacer preguntas prácticas. ¿Cuánto costaba abrir un vivero? ¿Qué tipo de permisos se necesitaban? Y cómo lograr que un negocio así fuera rentable. Clara respondió con detalles, explicándole los errores comunes y las lecciones que había aprendido en sus años de experiencia. O lo más importante, dijo Clara, al final de la conversación, es que recuerdes por qué lo haces. Este tipo de trabajo no es solo un negocio, es una conexión con la tierra, con las personas y con algo más grande que nosotros. Esas palabras se quedaron grabadas en Isabela. Salió del vivero con una lista de pasos concretos, pero también con una nueva perspectiva. Esto no se trataba solo de vender plantas, era una forma de recuperar algo que había perdido. De vuelta en casa, Julián notó el brillo en sus ojos. ¿Cómo te fue? Bien. Muy bien. Siento que estoy empezando a entender por dónde ir, respondió, mostrando la libreta llena de apuntes. Por primera vez en años, Isabela sintió que tenía un camino, aunque fuera largo y lleno de obstáculos. El vivero no era solo un sueño lejano, ahora era una meta que podía alcanzar, paso a paso. Capítulo 4. El primer paso hacia la mentalidad emprendedora. Una semana después de su conversación con Clara, Isabela decidió que era hora de tomar acciones concretas. Había pasado los días sumergida en libros y videos sobre emprendimiento. En uno de ellos, un autor llamado Tony Robbins habló sobre la importancia de la mentalidad. El cambio más grande empieza en tu mente. Si crees que puedes hacerlo, ya has ganado la mitad de la batalla. Esa frase quedó rondando en su cabeza mientras caminaba hacia una librería local. Allí, en la sección de negocios, encontró títulos que nunca antes habría considerado: Los secretos de la mente millonaria de T. Harv Eker y Vendes o Vendes de Grant Cardone. Compró ambos libros, sintiendo que estaba invirtiendo en algo más que conocimientos, estaba invirtiendo en sí misma. Esa noche, mientras leía el libro de Eker, una idea se quedó con ella: la relación con el dinero. Hasta ahora, siempre había pensado en el dinero como algo escaso y difícil de obtener. Pero Eker decía algo diferente: el dinero es una herramienta, no un enemigo. Aprende a manejarlo y dejará de ser una preocupación constante. Al día siguiente, compartió este aprendizaje con Julián durante el desayuno. Nunca había pensado en el dinero como algo neutral. Siempre lo vi como un obstáculo, confesó Isabela. Es cierto, respondió Julián. A veces lo vemos como algo imposible de controlar. Pero, si vamos a hacer esto del vivero, tenemos que aprender a administrarlo bien. Isabela asintió, dándose cuenta de que el emprendimiento no solo sería un cambio profesional, sino también un desafío personal. Ese día, hizo algo que llevaba años evitando: revisar a fondo sus finanzas. Se sentó con Julián y analizaron juntos sus ingresos, gastos y posibles ahorros. La situación no era tan mala como temía, pero tampoco tenía mucho margen de maniobra. Entre ambos, decidieron establecer un pequeño fondo para el proyecto del vivero, aunque eso significara recortar algunos gastos innecesarios. Capítulo 5. Lecciones de ventas en un café. Una tarde, Isabela decidió reunirse con un viejo amigo, Esteban, quien había dejado su trabajo corporativo años atrás para convertirse en asesor de ventas y coach de negocios. Había visto sus publicaciones en redes sociales y, aunque al principio había dudado en contactarlo, decidió que valía la pena aprender de alguien con experiencia. Se encontraron en un café del centro. Esteban llegó puntual, con su característica energía contagiosa. Después de ponerse al día, Isabela le contó sobre su sueño del vivero. Es un gran proyecto, Isa, dijo Esteban, con entusiasmo. Pero déjame preguntarte algo, ¿sabes vender? La pregunta la tomó por sorpresa. No realmente. Nunca he sido buena para eso. Esteban se inclinó hacia ella, sonriendo. Te diré un secreto: todos somos vendedores, aunque no lo sepamos. Cada vez que convences a alguien de algo, estás vendiendo una idea. El problema es que nos asusta la palabra venta. Isabela lo escuchó atentamente mientras él le daba consejos prácticos. Cree en tu producto. Si no crees en lo que estás ofreciendo, nadie más lo hará. Conoce a tu cliente. No se trata de vender lo que tú quieres, sino lo que ellos necesitan. Cuenta una historia. La gente conecta más con emociones que con datos.
Piensa en esto, Isa, continuó Esteban. Tu vivero no es solo un lugar donde vendes plantas. Es un espacio donde las personas pueden conectar con la naturaleza, relajarse y sentirse bien. Eso es lo que debes comunicar. Cuando Isabela salió del café, se sintió más inspirada que nunca. Las palabras de Esteban le habían dado una nueva perspectiva. El vivero no solo sería su sueño, sino una forma de ofrecer algo valioso a las personas. Capítulo 6. Aprender a enseñar. Motivada por las conversaciones con Clara y Esteban, Isabela decidió que debía mejorar sus conocimientos técnicos sobre plantas. Si iba a liderar un vivero, necesitaba ser experta en lo que ofrecía. Así que se inscribió en un curso de jardinería básica que se impartía en un centro comunitario cercano. La primera clase fue un poco intimidante. Los demás participantes parecían saber más de lo que ella esperaba, pero el profesor, un hombre amable llamado Camilo, la puso a gusto. El secreto de la jardinería no es saberlo todo desde el principio, sino aprender observando y experimentando, le dijo cuando la notó nerviosa. Durante las siguientes semanas, Isabela aprendió sobre tipos de suelos, necesidades de riego, y cómo identificar enfermedades en las plantas. También descubrió que, al hablar con otros estudiantes, se sentía más segura compartiendo lo que sabía. Y siempre quise un vivero, dijo una tarde, mientras trabajaba en un proyecto grupal. Entonces ya tienes algo que muchos no, respondió una compañera. Un sueño claro. Solo falta que te atrevas. Isabela se dio cuenta de que tenía algo valioso, su pasión. Con cada clase, no solo aprendía técnicas, sino también que el conocimiento es una herramienta poderosa para inspirar confianza, tanto en sí misma como en los demás. Capítulo 7. La importancia de la visión clara. Una tarde, mientras revisaba sus notas de ventas y mentalidad, Isabela se topó con un concepto que parecía simple pero transformador: tener una visión clara. En uno de los libros de Tony Robbins, había leído, la claridad es poder. Si no sabes exactamente lo que quieres, será imposible alcanzarlo. Aquella idea resonó profundamente en ella. Aunque sabía que quería un vivero, aún no había definido cómo se veía en detalle. Esa noche, decidió trabajar en lo que Robbins llamaba el diseño de la visión. Con una hoja de papel en blanco frente a ella, comenzó a escribir. Ubicación: un espacio al aire libre con suficiente luz y ventilación, rodeado de árboles. Productos: plantas ornamentales, suculentas, árboles frutales, herramientas básicas de jardinería. Propósito: crear un espacio para conectar a las personas con la naturaleza y enseñarles a cuidar sus propias plantas. Nombre: aunque aún no tenía uno, sabía que quería algo relacionado con la renovación y el crecimiento. Cuando terminó, miró la hoja con satisfacción. Por primera vez, podía visualizar su sueño con detalles concretos. Al día siguiente, compartió su visión con Julián durante el desayuno. Se siente más real cuando lo pones en papel, dijo ella, entregándole la hoja. Que esto es un buen comienzo, respondió Julián. Pero ahora necesitamos un plan para hacerlo realidad. Capítulo 8. La fórmula de las ventas emocionales. Inspirada por lo que había aprendido de Esteban, Isabela decidió profundizar en las ventas emocionales. Sabía que, para que su vivero tuviera éxito, no solo necesitaba vender plantas, sino también conectar con las personas. Una tarde, revisó un video de Simon Sinek en el que hablaba sobre el concepto del Golden Circle, círculo dorado. La gente no compra lo que haces, sino por qué lo haces. Según Sinek, las empresas exitosas comunican primero su propósito, no sus productos. Isabela reflexionó sobre esto. ¿Cuál era su porqué? Pensó en lo que la había llevado hasta aquí, su deseo de ayudar a las personas a encontrar paz y alegría a través de la naturaleza. Esa era su verdadera motivación, y debía transmitirla en cada interacción con sus futuros clientes. Para practicar, empezó a escribir frases que comunicarían ese propósito. En lugar de decir, vendo plantas para su hogar, comenzó a pensar en mensajes como, ayudo a las personas a crear espacios vivos que transforman su ambiente y su mente. Esa misma semana, comenzó a aplicar este enfoque en su vida cotidiana. Durante una visita a casa de una amiga, notó una planta seca en una esquina. ¿Sabías que con un poco de cuidado, esa planta puede florecer otra vez? Él le dijo. La amiga,
sorprendida, respondió. Nunca pensé en eso, ¿cómo podría hacerlo? Isabela le explicó con entusiasmo cómo rehidratar la planta y colocarla en un mejor lugar. Para su sorpresa, la amiga le agradeció y comentó. Si tuvieras un vivero, iría sin dudarlo. Hablas con tanta pasión que me inspiras a intentarlo. Ese pequeño momento confirmó lo que había aprendido. Las personas se conectan con historias y emociones, no solo con productos. Capítulo 9. Convirtiendo miedos en motivación. Esa noche, Isabela se sentó sola en la sala de su casa, con una taza de té en una mano y una libreta en la otra. Había algo que la inquietaba desde hacía días, un murmullo constante en el fondo de su mente que le decía, ¿y si no puedes hacerlo? Esa pregunta, cargada de dudas, se sentía como una sombra que la perseguía. Decidió enfrentarlo de una vez por todas. Abrió la libreta y escribió la palabra miedos en letras grandes. Luego trazó una línea dividiendo la página en dos. En la columna izquierda escribió, miedo, y en la derecha, cómo superarlo. Empezó por el primero que apareció en su mente. Miedo, no tener suficiente dinero para empezar. Era un temor real. Su situación financiera no era ideal, pero tampoco era desesperada. Isabela sabía que el dinero siempre había sido una fuente de ansiedad en su vida, algo que le enseñaron desde niña. Recordó una frase que había leído en Los secretos de la mente millonaria. La manera en que manejas el dinero refleja la manera en que manejas tu vida. En la columna derecha, escribió. Cómo superarlo, hacer un presupuesto detallado. Reducir gastos innecesarios y vender artículos que no necesito. Explorar microcréditos o alianzas con personas que crean en mi proyecto. Tomó un sorbo de té, sintiendo una pequeña chispa de esperanza al ver que podía identificar soluciones. Luego pasó al segundo miedo. Miedo, fracasar y decepcionarme a mí misma y a Julián. Este era más profundo, más emocional. No quería admitirlo, pero a menudo sentía que si su proyecto no funcionaba, sería una prueba más de que sus sueños eran inalcanzables. Sin embargo, recordó algo que Tony Robbins había dicho en un seminario que había visto en línea. No hay fracaso, solo resultados. Si no te gusta el resultado, cambia tu enfoque y actúa de nuevo. En la columna de soluciones escribió. Cómo superarlo, ver cada paso como un aprendizaje. Celebrar pequeños logros. Recordar que no decepciono a nadie mientras siga intentándolo. El tercer miedo fue el más difícil de escribir. Miedo, no ser lo suficientemente buena para manejar un negocio. Ese temor era como una espina clavada. ¿Qué sabía ella sobre ser emprendedora? No tenía experiencia formal en negocios, y la idea de competir con otros viveros más grandes y establecidos la hacía sentir pequeña. Pero luego recordó a Esteban, quien le había dicho, nadie empieza siendo experto. La clave es aprender en el camino y estar dispuesto a mejorar constantemente. En la columna derecha, anotó. Cómo superarlo, continuar aprendiendo. Tomar cursos, leer libros y buscar mentores. Recordar que la experiencia se construye con acción, no con perfección. Cuando terminó la lista, sintió que algo dentro de ella se aflojaba, como si el peso que llevaba se hubiera aligerado. Los miedos seguían ahí, pero ahora tenían un nombre y un plan para enfrentarlos. Cerró la libreta y miró hacia el jardín a través de la ventana. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, y una leve brisa movía las ramas de los árboles. Se dio cuenta de que estaba lista para transformar esos miedos en una fuerza que la impulsara. Antes de irse a dormir, tomó una decisión importante. Dedicaría al menos 30 minutos cada día a trabajar en su proyecto. Ya fuera leyendo sobre ventas, buscando lugares para el vivero, o simplemente visualizando cómo sería su negocio, sabía que la constancia sería su mejor aliada. En ese momento, recordó otra frase de Robbins, la acción constante es el puente entre los sueños y la realidad. Esa sería su guía a partir de ahora. Capítulo 10. El poder de la acción masiva. Al día siguiente de haber enfrentado sus miedos en la libreta, Isabela decidió que era momento de empezar a actuar. Había escuchado a Tony Robbins hablar sobre la importancia de la acción masiva y consistente. En uno de sus seminarios, Robbins explicaba, la calidad de tu vida está determinada por la calidad de tus acciones diarias.
Pequeños pasos diarios llevan a grandes resultados. Con esa idea en mente, Isabela elaboró un plan semanal. Asignó tareas específicas que la acercarían a su objetivo. Buscar opciones de espacios para establecer el vivero. Contactar a proveedores de plantas y materiales de jardinería. Publicar en redes sociales sobre su interés en un proyecto de naturaleza, buscando conectar con personas afines. El primer día, recorrió su barrio y sus alrededores en busca de locales o terrenos disponibles. Había un pequeño lote baldío cerca de su casa que parecía ideal. Aunque no estaba en el mejor estado, Isabela visualizó cómo podría transformarlo en un oasis verde. Decidió investigar quién era el dueño. En paralelo, comenzó a hacer llamadas a viveros locales para conocer precios y condiciones de los proveedores. Al principio, las conversaciones fueron incómodas. No sabía exactamente cómo presentarse, y su inseguridad era evidente. Sin embargo, recordó algo que Grant Cardone mencionaba en su libro Vendes o Vendes: la confianza se construye con la repetición. Mientras más lo hagas, mejor te sentirás. Isabela se obligó a seguir llamando, incluso cuando la respuesta era negativa o le pedían requisitos que aún no cumplía. Cada conversación era una oportunidad para aprender, y poco a poco, su discurso mejoró. Al final de la semana, había establecido contacto con 2 proveedores interesados en trabajar con ella. Capítulo 11. Creando una red de apoyo. Otra lección clave que había aprendido en su investigación era la importancia de rodearse de personas que compartieran su visión. Simon Sinek decía en su charla de Start With Why: la energía de un proyecto se multiplica cuando las personas creen en lo que estás haciendo. No intentes hacerlo sola. Siguiendo este consejo, Isabela organizó una reunión en su casa con algunas amigas y conocidas. Les explicó su sueño del vivero y cómo quería que fuera un espacio que no solo vendiera plantas, sino que también ofreciera talleres de jardinería y eventos para conectar a las personas con la naturaleza. Quiero que este proyecto sea algo más que un negocio, dijo Isabela, con entusiasmo. Quiero crear un lugar donde las personas se sientan inspiradas y conectadas con el mundo natural. La respuesta fue positiva. Algunas de sus amigas ofrecieron a ayudar con la decoración y el diseño del espacio, mientras que otras prometieron difundir la idea en sus redes. Una de ellas incluso sugirió realizar una campaña en redes sociales para generar interés antes de abrir oficialmente. Mientras más personas sepan de tu proyecto desde el principio, más fácil será arrancar con fuerza, comentó Clara, quien también asistió a la reunión. Capítulo 12. La importancia de medir y ajustar. A medida que avanzaba en sus tareas, Isabela comenzó a notar que no todo salía como esperaba. Por ejemplo, uno de los proveedores que parecía prometedor dejó de responder sus mensajes. Además, el dueño del lote baldío que había encontrado pedía un precio de alquiler mucho más alto del que podía pagar. En lugar de desanimarse, recordó algo que había leído en 10 de octubre de Grant Cardone: los problemas son una señal de que estás avanzando. Cada desafío es una oportunidad para ajustar y mejorar tu estrategia. Decidió analizar sus acciones hasta ese momento. Se dio cuenta de que no había investigado lo suficiente sobre otros terrenos disponibles, ni había explorado otras opciones de financiación para cubrir costos más altos. Además, su enfoque en redes sociales era limitado, con publicaciones esporádicas que no generaban mucho interés. Con esta nueva claridad, ajustó su plan. Comenzó a visitar otras zonas de la ciudad y amplió su búsqueda a terrenos compartidos o en alquiler temporal. También diseñó un calendario de publicaciones para redes sociales, con contenido que educara e inspirara a sus seguidores sobre el cuidado de las plantas. Cada ajuste, aunque pequeño, le daba una sensación de control y progreso. Entendió que la clave no era evitar los problemas, sino aprender a enfrentarlos con creatividad y determinación. Capítulo 13. La regla 10 de octubre. Pensar en grande para actuar en grande. Una mañana, mientras revisaba su plan de acción, Isabela sintió que algo no encajaba. Aunque estaba trabajando en su proyecto, las tareas parecían pequeñas comparadas con la magnitud de su sueño. En ese momento recordó un consejo de Grant Cardone en su libro La regla 10 de octubre. Cardone explicaba que la mayoría de las personas subestiman cuánto esfuerzo y acción se necesita para alcanzar un objetivo significativo. No planees para lo que crees que puedes lograr, planifica para algo 10 veces más grande y luego actúa en consecuencia. Isabela decidió aplicar este principio.
Abrió su libreta y se preguntó, ¿cómo se vería mi vivero si pensara en grande? Las respuestas fluían. No sería solo un pequeño espacio, sería un lugar que ofreciera experiencias, como talleres, eventos comunitarios y recorridos guiados. No se limitaría a vender plantas, sino que incluiría productos relacionados como compost, herramientas de jardinería y libros sobre naturaleza. Tendría una presencia en redes sociales que inspirara a miles de personas, no solo a sus amigos cercanos. Al principio, la idea de pensar en grande le causó un poco de miedo. Pero luego recordó que pensar pequeño no la llevaría a donde quería estar. Aplicar la regla 10 de octubre significaba no solo soñar más grande, sino también duplicar, triplicar o incluso cuadruplicar su esfuerzo. Esa misma tarde, Isabela reorganizó su lista de tareas. Agregó actividades más ambiciosas, como contactar a expertos en jardinería para colaborar en los talleres, buscar alianzas con otras marcas locales y explorar plataformas de marketing digital para expandir su alcance. Capítulo 14. Storytelling para conectar con el público. Mientras trabajaba en su estrategia de redes sociales, Isabela recordó algo que había aprendido de Simon Sinek: las personas se conectan emocionalmente con historias, no con datos. Hasta ese momento, sus publicaciones eran informativas, pero carecían de un elemento clave, su historia personal. Isabela decidió abrirse un poco más con su audiencia. Publicó una foto de su planta favorita, una suculenta que había comprado años atrás en un momento difícil de su vida. En la descripción, escribió: esta pequeña planta llegó a mi vida cuando pasaba por un periodo complicado. Cuidarla me ayudó a encontrar calma y a reconectarme conmigo misma. Hoy, esa experiencia es el motor detrás de mi sueño: crear un espacio donde otras personas puedan sentir esa misma conexión con la naturaleza. ¿Qué significa para ti cuidar una planta? La publicación tuvo un impacto inmediato. Los comentarios se llenaron de historias de personas que compartían sus propias experiencias con las plantas. Algunas hablaban de cómo las plantas les habían ayudado a superar momentos difíciles, otras simplemente agradecían la inspiración. Ese día, Isabela aprendió que no solo estaba vendiendo plantas, sino emociones y experiencias. Incorporar su historia personal no solo hacía su mensaje más auténtico, sino también más poderoso. Capítulo 15. Implementando estrategias de persuasión. Además del storytelling, Isabela decidió aprender más sobre persuasión efectiva. Leyó un artículo sobre Robert Cialdini, autor del libro Influencia, la psicología de la persuasión, donde se hablaba de los 6 principios clave de persuasión: reciprocidad, compromiso, prueba social, autoridad, simpatía y escasez. Isabela eligió empezar con la reciprocidad y la prueba social. Para la reciprocidad, decidió ofrecer valor antes de pedir algo a cambio. Publicó un video en sus redes donde explicaba cómo hacer compost casero, una técnica sencilla pero útil para cualquier amante de las plantas. Al final del video, invitó a las personas a seguir su cuenta para más consejos gratuitos sobre jardinería. La prueba social la aplicó al compartir testimonios de las personas que ya estaban apoyando su proyecto. Publicó fotos de su reunión con amigas, junto con frases como: gracias a mi comunidad por creer en este sueño. Este vivero será de todos nosotros. Los resultados no tardaron en llegar. Más personas comenzaron a seguir su cuenta, comentar sus publicaciones y compartir sus videos. Isabela se dio cuenta de que estos principios no eran manipulaciones, sino herramientas para generar confianza y crear relaciones genuinas con su audiencia. Al final de la semana, reflexionó sobre lo que había aprendido. Las estrategias de Cardone, Sinek y Cialdini no solo eran conceptos abstractos, sino pasos prácticos que podía aplicar directamente a su proyecto. Más importante aún, cada estrategia la hacía sentir más segura y conectada con su propósito. Capítulo 16. Los primeros frutos del esfuerzo. A medida que pasaban los días, Isabela comenzaba a notar algo que hasta entonces había sido casi invisible: el interés real en su proyecto. Al principio, todo parecía una lucha constante contra la inseguridad y el miedo al fracaso. Pero ahora, después de semanas de aplicar estrategias de ventas, marketing y mentalidad, estaba viendo los primeros resultados tangibles. En primer lugar, las interacciones en sus redes sociales se multiplicaron. A medida que publicaba contenido más auténtico, relacionado con su historia personal y sus lecciones de jardinería, más personas se unían a su comunidad online.
A veces, era una simple pregunta sobre cómo cuidar una planta o un comentario sobre la importancia de reconectar con la naturaleza. Pero cada interacción era un indicio claro de que su mensaje estaba tocando a alguien. Además, después de semanas de esfuerzos para encontrar proveedores, finalmente logró concretar un acuerdo con un vivero local que le ofreció condiciones favorables. Este fue un gran alivio, porque le permitió asegurar las primeras plantas y materiales que necesitaba para su proyecto. Isabela también comenzó a recibir solicitudes para los talleres que planeaba organizar. Aunque los primeros fueron pocos, ella lo interpretó como un éxito rotundo. Estaba comenzando a crear una comunidad de personas interesadas en aprender y compartir experiencias, no solo en comprar productos. Aquel lunes por la mañana, sentada frente a su computadora, Isabela observó el crecimiento de su cuenta de Instagram. Ya no eran solo amigos y conocidos los que la seguían, había personas de otras ciudades, interesadas en su visión. Un comentario la hizo sonreír: tu historia me inspiró. Estoy esperando con ansias tu taller sobre jardinería, ¿cuándo será? El sentimiento de satisfacción fue indescriptible. En algún momento había dudado de si todo este esfuerzo valdría la pena. Pero ahora podía ver que las semillas de trabajo que había sembrado comenzaban a brotar. Capítulo 17. El desafío de la resiliencia. Isabela sabía que, aunque estaba viendo los primeros resultados, los grandes desafíos aún estaban por venir. Una tarde, al revisar los costos para establecer el vivero, se dio cuenta de que los gastos de los últimos meses estaban comenzando a superar su presupuesto. Aunque había logrado el acuerdo con el proveedor, aún tenía que pagar por el alquiler del terreno, las tarifas de los talleres y otros gastos relacionados. Este fue el primer gran golpe emocional para ella. Recordó algo que Tony Robbins siempre decía: el estrés no viene de lo que te sucede, sino de la historia que te cuentas sobre lo que te sucede. Isabela se dio cuenta de que, en lugar de ver este momento como una crisis, podía aprovecharlo como una oportunidad para evaluar cómo manejar mejor sus recursos. Fue entonces cuando recordó otro concepto que había aprendido de Robbins: si no puedes controlar todo lo que te pasa, puedes controlar cómo reaccionas ante ello. Decidió que no podía permitir que esta dificultad la desanimara. Tenía que encontrar una solución. Así que, tras una noche de reflexión, Isabela tomó una decisión. Buscaría maneras de reducir costos sin sacrificar la calidad de su proyecto. Empezó a investigar sobre financiamiento, incluso explorando la opción de un préstamo pequeño para cubrir los costos inmediatos. También consideró la idea de realizar eventos más pequeños y de bajo costo que pudieran generar ingresos adicionales sin necesidad de grandes inversiones. Capítulo 18. Aprendiendo a ajustar la mentalidad. El miedo y la duda regresaron. En los días siguientes, mientras se preparaba para su primer taller, Isabela se encontró preguntándose si realmente estaba lista para dar ese paso. Pensó en todo lo que podría salir mal: la gente no llegaría, los proveedores no cumplirían, o los participantes no estarían satisfechos con la experiencia. En ese momento, algo en su interior le recordó otra lección de Robbins: lo que temes está fuera de tu control, pero tu mentalidad es lo único que realmente puedes manejar. Isabela entendió que no podía dejarse consumir por el miedo al fracaso. De hecho, pensó, el fracaso no es el fin, es simplemente el camino para llegar al éxito. Decidió entonces cambiar su enfoque. En lugar de centrarse en las posibles fallas, se concentró en lo que había logrado hasta ese momento. Estaba construyendo algo desde cero, algo que nadie más podría hacer exactamente igual. Y eso era un logro en sí mismo. Esa noche, antes de acostarse, escribió en su libreta una frase que siempre la ayudaba a mantener la calma: la resiliencia no es lo que haces cuando todo va bien, es lo que haces cuando todo parece ir mal. Capítulo 19. La importancia de los pequeños logros. El día del taller finalmente llegó. Aunque el grupo de participantes era pequeño, el evento fue un éxito. Los asistentes estaban atentos, aprendiendo sobre cómo hacer compost y cómo elegir las plantas adecuadas para su hogar. Isabela no pudo evitar sentir una profunda satisfacción al ver sus esfuerzos materializados. Lo que más le sorprendió fue cómo la experiencia la hizo sentir más fuerte. Las pequeñas conversaciones que tuvo con cada participante, las preguntas que le hicieron, todo le confirmó que este camino, aunque desafiante, valía la pena. Cada paso, incluso los más pequeños, estaba contribuyendo a un objetivo mayor.
Después de ese día, Isabela comenzó a comprender que el éxito no siempre se mide por grandes resultados inmediatos, sino por los pequeños logros que se alcanzan con consistencia. Recordó lo que decía Grant Cardone: el éxito se encuentra en las pequeñas cosas. Si eres consistente en tus esfuerzos, las grandes oportunidades vendrán. A lo largo de la semana, Isabela se permitió celebrar esos pequeños logros. Un taller exitoso, un cliente satisfecho, una cuenta de redes sociales que seguía creciendo. Aunque aún quedaba mucho por hacer, ella sabía que cada paso contaba y que cada esfuerzo la acercaba más a su sueño. Capítulo 20. Confiando en el proceso. El tiempo había pasado y las semanas parecían convertirse en meses, pero Isabela aún no había logrado las grandes cifras que soñaba. A pesar de haber aprendido las estrategias de mentalidad y ventas que le habían dado impulso, la realidad de un emprendimiento pequeño era más compleja de lo que había imaginado. El taller había sido un éxito, pero la asistencia seguía siendo modesta y el flujo de clientes no era tan constante como ella esperaba. El vivero aún no existía en su totalidad, y los gastos continuaban superando los ingresos. Había días en que se sentía a punto de rendirse, pero algo en su interior la mantenía firme. A menudo, se encontraba reflexionando sobre la situación y recordaba las palabras que había escuchado de varios gurús: el proceso nunca es lineal. El camino hacia el éxito está lleno de altibajos. La clave está en la persistencia. Tony Robbins hablaba constantemente de la importancia de la mentalidad positiva y de cómo, a pesar de los contratiempos, uno debía siempre confiar en el proceso. Pero, en ese momento, confiar en el proceso parecía algo abstracto y distante. El miedo a no ser capaz de hacerlo realidad comenzaba a aparecer con más frecuencia. Ese día en particular, Isabela se encontraba sentada en su pequeña oficina en casa, mirando las cifras de ventas del mes. A pesar de sus esfuerzos por atraer clientes con promociones y actividades en redes sociales, los números no reflejaban el trabajo que había invertido. El dinero que había recibido por sus talleres no era suficiente para cubrir los costos operativos. La frustración comenzó a acumularse, y su mente empezó a girar en torno a pensamientos negativos. De repente, un mensaje llegó a su celular. Era de Clara, una de sus amigas más cercanas, que había asistido a uno de sus primeros talleres de jardinería. En su mensaje, Clara le compartía cómo el taller había transformado su enfoque sobre la jardinería y cómo, gracias a los consejos de Isabela, su pequeña huerta había florecido como nunca antes. El mensaje decía: hoy, mi jardín me hizo sonreír. Gracias a todo lo que aprendí en tu taller, entendí que puedo ser más que una simple amante de las plantas. Puedo conectar con la naturaleza de una forma profunda. Gracias por ayudarme a ver las cosas de otra manera. Isabela sonrió con el corazón. Era un recordatorio de que, aunque los resultados numéricos no fueran los esperados, estaba dejando una huella. Recordó lo que siempre decía Grant Cardone: el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Quizás el camino hacia el éxito no siempre era visible a simple vista, pero estaba construyendo algo que podría perdurar, algo que estaba resonando en las personas, algo que las tocaba más allá de lo material. Se levantó de su escritorio y salió al jardín. Necesitaba tomar un respiro. La brisa fresca la acarició y, por un momento, todo su cuerpo se relajó. Miró las plantas que había comenzado a cultivar hace meses, con la esperanza de que un día se convirtieran en el centro de su vivero. Algunas estaban creciendo más rápido que otras, pero todas mostraban señales de vida. Algunas florecían con fuerza, otras tardaban más en crecer, pero todas tenían su propio ritmo. Pensó que ese era el reflejo de su propio camino. Las plantas no crecen de un día para otro. Algunas toman tiempo, otras necesitan más cuidados, pero todas tienen su momento de florecer, pensó Isabela, mientras se sentaba a observar la vida que tenía frente a ella. Era un recordatorio claro de que el proceso de emprender era similar al de cuidar un jardín. Los resultados no se logran de inmediato, y los desafíos siempre estarán presentes. A veces las cosas parecen lentas, otras veces pueden parecer estancadas, pero si se persevera, si se sigue nutriendo el sueño con esfuerzo y fe, tarde o temprano los frutos llegarán. El concepto de confiar en el proceso comenzó a tener un nuevo significado para ella. Durante días, había estado esperando resultados rápidos, pero ahora entendía que el éxito no se mide en días o meses. El éxito verdadero es la constancia,
la persistencia y la paciencia. La lección clave que estaba aprendiendo era que no debía enfocarse en los obstáculos momentáneos, sino en el aprendizaje constante. Cada error, cada retraso, era una oportunidad para ajustar su estrategia, mejorar su enfoque y crecer. Fue entonces cuando recordó una cita de Simon Sinek, que había leído en uno de sus libros: el liderazgo no es sobre ser el mejor. Es sobre hacer que los demás se sientan mejor. En ese momento, Isabela se dio cuenta de que su propósito no era solo vender plantas o organizar talleres. Su propósito era inspirar a otros a conectarse con la naturaleza y con su propio potencial. Estaba construyendo una comunidad, un espacio de crecimiento mutuo, y eso era mucho más valioso que simplemente ganar dinero. Esa tarde, cuando se sentó a escribir en su diario, Isabela anotó: la verdadera medida de mi éxito será si he tocado las vidas de las personas de manera significativa. Si he logrado inspirar a alguien a dar el siguiente paso en su propio camino. Decidió entonces cambiar su enfoque. En lugar de centrarse únicamente en los números, comenzaría a centrarse en los testimonios, en las historias de las personas que realmente habían sentido el impacto de su trabajo. Ya no vería los pequeños logros como simples resultados, sino como señales de que estaba en el camino correcto. Al final de la semana, Isabela comenzó a sentir una calma renovada. Aunque los números seguían siendo modestos, sentía que la confianza en el proceso había transformado su mentalidad. Aprendió que el camino del emprendimiento es un viaje largo, que no siempre es visible y que no siempre es inmediato. Pero si se sigue con convicción y pasión, los resultados llegarán. Así como la naturaleza tiene su propio ritmo, también lo tiene el proceso de crecer un negocio. Isabela sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero ahora estaba lista para enfrentar lo que viniera con una renovada perspectiva, confiando, más que nunca, en el proceso. Capítulo 21. Superando el miedo al fracaso. Las semanas siguientes trajeron consigo nuevos desafíos para Isabela. Aunque había aprendido a confiar más en el proceso, la realidad seguía golpeando de frente. Las ventas seguían sin despegar y los costos operativos de su pequeño vivero, aunque controlados, seguían siendo altos. Los gastos de marketing, las tarifas de alquiler y las compras de nuevas plantas para mantener la oferta variada la mantenían constantemente preocupada. Isabela se encontraba en una montaña rusa emocional, con días de gran entusiasmo seguidos de momentos de incertidumbre. Un lunes, después de una reunión con su contador, Isabela recibió un informe que la dejó preocupada. Sus márgenes de ganancia eran bajos, los pagos no llegaban a tiempo, y el flujo de caja comenzaba a ser una preocupación. Las dudas regresaron con fuerza, y una voz interior la cuestionó: ¿realmente estás hecha para esto? Era una sensación que había tenido muchas veces antes, pero que ahora se sentía más fuerte que nunca. ¿Y si todo esto no funcionaba? ¿Y si sus esfuerzos de los últimos meses simplemente no eran suficientes? Isabela se quedó sentada en su escritorio, mirando el correo electrónico en su pantalla. No sé si puedo continuar así, pensó mientras su mente se llenaba de pensamientos negativos. Pero en lugar de sucumbir a la ansiedad, algo dentro de ella la recordó las palabras de Grant Cardone: el miedo es lo que te impide avanzar. El miedo te dice que desistas, pero en realidad, es la señal de que estás cerca de lograr algo grande. Fue en ese momento que Isabela comprendió algo profundo: el miedo al fracaso no solo estaba presente en su mente, sino que también estaba tomando el control de sus decisiones. Había llegado el momento de enfrentar ese miedo y darle un giro a su perspectiva. Recordó cómo, en sus primeros días de emprendimiento, había sentido una fuerte inseguridad al no tener certeza sobre cómo dirigir su negocio. Ahora sabía que el miedo al fracaso, aunque inevitable, no podía ser un obstáculo insuperable. Decidió que no podía dejar que esa sensación de incertidumbre definiera su futuro. En lugar de temerle al fracaso, lo aceptaría como una parte del proceso. Entendió que cada error era una oportunidad de aprendizaje, y cada dificultad era solo un peldaño más hacia su meta. Al fin y al cabo, todos los grandes emprendedores que había admirado, desde Cardone hasta Robbins, habían atravesado por momentos similares. La clave era perseverar, no abandonar. Esa noche, Isabela tomó una decisión. Comenzaría a cambiar su enfoque. En lugar de ver los problemas como obstáculos insuperables, los vería como oportunidades para ajustar su estrategia. Recordó algo que siempre decía Tony Robbins:
El éxito no es el resultado de hacer las cosas perfectamente, es el resultado de hacer las cosas consistentemente bien. Así que se comprometió a mejorar día a día, con una mentalidad de crecimiento constante. Al día siguiente, Isabela se levantó con una energía renovada. Decidió tomar una acción concreta. Organizaría un evento de jardinería para el mes siguiente, uno que fuera más accesible y atractivo para la comunidad local. Lo haría con los recursos que tenía, sin depender de grandes inversiones. Comenzaría a centrarse más en la interacción directa con sus clientes, en lugar de gastar tanto en publicidad. Estaba lista para superar el miedo al fracaso, uno de los mayores obstáculos que había tenido en su camino. Capítulo 22. El poder de la comunidad y las ventas auténticas. A medida que avanzaba el mes, Isabela comenzó a experimentar una evolución en su mentalidad. Había tomado la decisión de dejar de ver las dificultades como amenazas y en su lugar comenzó a verlas como una oportunidad para conectar con las personas de una forma más auténtica. Había leído mucho sobre cómo las relaciones auténticas podían transformar un negocio, especialmente en el sector de ventas. Simon Sinek, en su libro Start With Why, hablaba de la importancia de conectar con las personas a un nivel emocional, de entender su propósito y ofrecerles algo que realmente pudiera cambiar sus vidas. Isabela comenzó a aplicar esa mentalidad en su estrategia. Sabía que no podía seguir vendiendo plantas solo por vender. Necesitaba construir una relación más profunda con sus clientes, una conexión que fuera más allá de lo transaccional. Así que, en lugar de centrarse solo en ofrecer productos, comenzó a hablar más de su historia y de lo que había aprendido en su camino como emprendedora. En su taller más reciente, Isabela empezó a preguntar a los participantes sobre sus intereses y motivaciones personales respecto a la jardinería. ¿Qué los había llevado a interesarse en las plantas? ¿Qué les gustaba de la jardinería? Al hacer preguntas profundas, comenzó a entender mejor las necesidades de sus clientes y a personalizar las soluciones que les ofrecía. No se trataba solo de venderles una planta, sino de guiarlos para que pudieran tener éxito en su propia experiencia con la naturaleza. Isabela también se dio cuenta de que el valor de sus productos no solo estaba en las plantas, sino en la experiencia que ofrecía. Sus talleres no solo trataban sobre cómo plantar, sino sobre cómo encontrar paz y conexión a través de la jardinería. La jardinería no es solo un hobby, es una forma de encontrar equilibrio en la vida, les decía a sus clientes. Cada vez que compartía una experiencia personal, algo en su interior se alineaba. Ella no solo estaba vendiendo un producto, estaba compartiendo una filosofía de vida, una forma de reconectar con el entorno natural y consigo misma. Las respuestas de los participantes no tardaron en llegar. Muchas personas le agradecieron por crear un espacio tan auténtico, y pronto, más personas comenzaron a llegar a sus talleres. Sus seguidores en redes sociales comenzaron a crecer también, ya que las publicaciones sobre jardinería no solo estaban orientadas a la venta de productos, sino que ofrecían un valor real. Consejos útiles y una filosofía que invitaba a las personas a ser más conscientes del mundo que las rodea. Isabela también comenzó a recibir mensajes de clientes que le compartían historias sobre cómo sus jardines se habían convertido en un refugio emocional durante tiempos difíciles. Gracias a tus consejos, mi jardín se ha convertido en mi lugar de paz. Mis plantas me han enseñado a ser más paciente conmigo misma, le decía una de sus clientas. Esas historias confirmaban lo que ella había aprendido. Su negocio no solo era un medio para generar ingresos, sino un espacio donde podía hacer una diferencia real en la vida de las personas. El resultado tangible de este enfoque más auténtico en ventas comenzó a reflejarse. Los ingresos aumentaron, pero lo más importante fue que Isabela sentía que había encontrado su propósito. Ya no estaba simplemente vendiendo un producto, sino ofreciendo una experiencia significativa a sus clientes. Había comprendido que el verdadero valor de un negocio no está en lo que vendes, sino en cómo impactas la vida de las personas que lo consumen. De alguna manera, ella también estaba floreciendo en ese proceso. Y aunque el camino seguía siendo largo, Isabela comenzaba a ver claramente que la comunidad que estaba construyendo era la clave para el éxito a largo plazo. Con cada día que pasaba, Isabela sentía que la semilla de su negocio estaba tomando raíces más profundas. Sabía que la clave del éxito estaba en la autenticidad, la paciencia y la conexión genuina con los demás. Y con esa mentalidad, estaba dispuesta a enfrentar los próximos retos con una renovada confianza.
Capítulo 23. La resiliencia ante los desafíos. La vida de Isabela seguía sumida en una rutina que parecía repetirse sin cesar. El taller del mes pasado había sido un éxito, pero los altibajos continuaban. La ansiedad por los pagos, la falta de un flujo constante de clientes y el tiempo que debía invertir en todo el proceso la mantenían en constante tensión. Pero algo había cambiado en ella. Ya no se sentía desbordada por la ansiedad. Había aprendido a manejar los altibajos, incluso cuando la incertidumbre acechaba en cada esquina. Esa mañana, mientras caminaba hacia su vivero, recordó una frase de Tony Robbins que la había impactado profundamente: el éxito no es lo que obtenemos, es lo que nos convertimos en el proceso. Reflexionó sobre lo que había aprendido hasta ahora: la paciencia, la persistencia y la capacidad para reinventarse una y otra vez. Sabía que cada reto era solo una oportunidad para reforzar su resiliencia. En lugar de ver los obstáculos como un peso que la hundía, comenzó a verlos como el combustible para su crecimiento. Isabela se dio cuenta de que la clave estaba en mantener la mente clara y enfocada. Había muchas cosas fuera de su control, pero su mentalidad era lo único que podía controlar. Recordó algo que Grant Cardone siempre repetía en sus videos: si te caes, levántate más rápido. Si fracasas, vuelve más fuerte. La resiliencia es la verdadera clave del éxito. Ese mismo día, Isabela experimentó la llegada de un nuevo obstáculo. Un cliente importante había cancelado un pedido grande de plantas que había encargado para una actividad en la que su empresa estaba participando. Aunque inicialmente se sintió frustrada, un pensamiento la frenó. No podía permitirse caer en el desánimo. De inmediato, buscó otras alternativas. Contactó a más proveedores, le ofreció el descuento a clientes regulares para que pudieran hacerse con las plantas que sobraban. E incluso organizó un pequeño evento local para que los vecinos pudieran comprar las plantas a precios especiales. Al final del día, Isabela entendió que las dificultades son parte del proceso. En lugar de evitar los problemas, la clave era afrontarlos con rapidez y estrategia. Al día siguiente, las ventas del evento aumentaron, y la cancelación del pedido dejó de ser un inconveniente, convirtiéndose en una lección sobre flexibilidad y creatividad. Capítulo 24. La importancia de delegar y confiar en el equipo. Isabela había llegado a una etapa de su emprendimiento donde la carga de trabajo estaba empezando a superar sus capacidades. Aunque había sido una mujer de acción desde el inicio, sabía que el solo hecho de hacer todo ella misma no era sostenible a largo plazo. Las ventas aumentaban, los talleres se hacían más populares y su pequeño vivero requería atención constante. Sin embargo, había un punto donde no podía hacer todo sola. Fue entonces cuando recordó algo fundamental que había aprendido de los gurús de la productividad: el crecimiento no solo viene de lo que tú haces, sino de lo que eres capaz de delegar. Inspirada por esta idea, Isabela decidió dar el siguiente paso y contratar una asistente para que la ayudara en las tareas administrativas y operativas del vivero. Contratar a alguien significaba confiar en que podía soltar un poco de control y permitir que su negocio creciera con el apoyo adecuado. Le costó al principio, pues siempre había tenido miedo de delegar y perder algo de poder en la toma de decisiones. Pero pronto se dio cuenta de que, sin ayuda, simplemente no podría seguir adelante. La calidad del trabajo que ella hacía se estaba viendo afectada por su falta de tiempo, y su capacidad para innovar se estaba estancando. Su nueva asistente, Laura, se encargó de las redes sociales, la organización de los eventos y la gestión de los inventarios. Aunque al principio Isabela se mostró reticente a delegar ciertas tareas, pronto vio los beneficios de confiar en Laura. La presencia en redes sociales mejoró, los talleres fueron más organizados y la atención al cliente se volvió más eficiente. Isabela pudo concentrarse en la estrategia de crecimiento, la parte creativa del negocio, y en cómo conectar más profundamente con su comunidad. A través de esta experiencia, Isabela comprendió una de las lecciones más importantes del mundo empresarial: si no puedes delegar, nunca podrás escalar. No podía hacer todo ella sola, y el negocio, como cualquier organismo vivo, necesitaba crecer con un equipo, incluso si ese equipo era pequeño al principio. Isabela ahora veía el futuro con mayor claridad. Sabía que la delegación era un paso clave para continuar en el camino del emprendimiento, y que solo confiando en los demás podría llevar su sueño a niveles que nunca había imaginado. Capítulo 25. Redefiniendo el éxito. Con el paso del tiempo,
Isabela comenzó a notar que el éxito, tal como lo había concebido en sus primeros días como emprendedora, ya no significaba lo mismo. Al principio, su objetivo era simple: tener un vivero exitoso, ganar dinero y hacer crecer su negocio. Pero, a medida que su proyecto evolucionaba y ella misma crecía, sus prioridades cambiaban. El éxito ya no estaba ligado solo a los números o al dinero, ahora lo veía como una amalgama de logros personales, conexiones genuinas y satisfacción interior. Un día, mientras tomaba un café en su jardín, mirando las plantas que había cultivado y las que había vendido, se dio cuenta de algo fundamental: había encontrado su propósito en el camino. La jardinería no solo se había convertido en un negocio, sino en una vía para reconectar consigo misma y con la naturaleza. El hecho de que tantas personas compartieran su pasión y le enviaran mensajes de gratitud la llenaba de una satisfacción profunda que no podía comprar con dinero. Tony Robbins, en uno de sus seminarios, decía: el verdadero éxito no se mide por lo que logras, sino por lo que te conviertes en el proceso. Isabela comprendió que el éxito real era la transformación personal que había vivido. Se había vuelto más fuerte, más resiliente, más segura de sí misma. Y el hecho de que su negocio estuviera alineado con su pasión por la naturaleza solo lo hacía más significativo. Así, a pesar de que los números de ventas seguían siendo una métrica importante, ya no era lo único que le daba sentido a su trabajo. El impacto que su negocio tenía en la vida de otras personas, el crecimiento personal que experimentaba, y la paz que sentía en su corazón al ver cómo su sueño tomaba forma, se convirtieron en los verdaderos indicadores de éxito. Isabela no solo había creado un vivero, había construido una comunidad, una filosofía de vida. Había aprendido que el éxito no era un destino final, sino un viaje continuo de autodescubrimiento, aprendizaje y crecimiento. Capítulo 26. El cierre de un ciclo. Las primeras semanas del último trimestre del año trajeron consigo un aire de cierre. Isabela sintió que había llegado a un punto culminante en su viaje emprendedor. El vivero estaba funcionando mucho mejor que antes, sus talleres eran exitosos y su comunidad seguía creciendo. Pero más allá de los logros materiales, ella sentía que había completado una etapa importante de su vida. Había aprendido a enfrentar sus miedos, a delegar, a confiar en el proceso y a redefinir lo que para ella significaba el éxito. Había algo dentro de ella que sentía que ya no solo estaba emprendiendo un negocio, sino que estaba cumpliendo con su propósito de vida. Ella misma se había transformado, y eso la hacía sentir plena. A medida que su confianza crecía, veía cómo los frutos de su trabajo se manifestaban, no solo en ventas, sino en historias de vida, testimonios de clientes y un negocio que seguía floreciendo. Isabela comprendió que no era solo la cantidad de dinero lo que determinaba el éxito, sino el impacto real que uno tiene en el mundo. Había cumplido con su sueño y, de alguna forma, se había convertido en un modelo de resiliencia y crecimiento para otros. Así, con una sensación de gratitud y satisfacción, Isabela miró hacia el futuro. Sabía que el camino continuaba, y aunque los retos seguirían siendo parte de su viaje, estaba lista para enfrentarlos con las enseñanzas y la sabiduría que había adquirido. Estaba lista para seguir creciendo.